Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? El día de hoy estaré presentando, al igual que todos, el tema de mecanismos para la seguridad de la información y a su vez conocer las instancias protectoras de lo que son los datos personales. Mi nombre es Fernanda Alfaro y estaré compartiendo con ustedes esta información. Y bueno, primero estaremos hablando sobre lo que es el resumen de contenidos. Básicamente estaremos hablando sobre lo que es la información confidencial, qué es, algunas medidas de seguridad, los derechos de los titulares, una obligación del tercero y algunas instancias protectoras de los datos personales. Bueno, empezar hablando sobre qué es la información confidencial. Como aquí dice, tenemos que esta información es estrictamente relacionada a la vida privada y a los datos personales de una persona. Podrían mencionarse como ejemplos los secretos bancarios, el fiduciario en lo industrial, comercial, bursátil y lo que es el código postal incluso, cuya titularidad corresponde a lo que son personas particulares, sujetos de derechos internacionales y sujetos obligados. También tenemos que saber que esta información confidencial tiene un principio fundamental que es la confidencialidad, que es la seguridad a la información que garantiza el necesario nivel de secreto de esta información y de su tratamiento para prevenir su divulgación. Ok, ahora estaré hablando sobre lo que son algunas medidas de seguridad que el responsable deberá considerar. Aquí, como se menciona, tenemos el riesgo inherente a los datos personales tratados, que básicamente se refiere a un valor potencial que pudieran tener los datos de la persona para una tercera. Esta es para en sí saber qué tanto podría tener como riesgo si es que llega a divulgarse alguna información personal por parte de un tercero, y saber qué tanto pudiera haber una sanción, qué tanto pudiera haber para que se haya un problema en el momento de querer solucionarlo. Después tenemos la sensibilidad de los datos personales tratados, que es entendido como aquellos que se refieren a una parte más íntima del titular o cuya utilización indebida puede dar origen a una discriminación o un riesgo grave que pudiera resultar complicado la resolución de esto. Posterior a esto tenemos el desarrollo tecnológico, que resulta importante saber esto porque se ocupa para la adoptación de medidas de seguridad de los datos personales de la persona. Posterior tenemos las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares, que al crear e implementar medidas de seguridad es sustancial. Considera las posibles vulneraciones que se pudieran presentar en cualquier fase del tratamiento que se pueda divulgar, que se pudiera hacer algo indebido con esto, y saber las posibles consecuencias que eso traerá a los titulares de los datos, o sea, las personas que son responsables de los datos. Después de esto tenemos las transferencias de datos personales que se realizan. Esto básicamente quiere decir que es cualquier comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, que se podrá ver considerando con especial énfasis algunas finalidades que motivan estas y su periodicidad prevista, las categorías titulares, la categoría de sensibilidad de los datos personales transferidos, entre otros. También mencionamos el número de titulares, que es importante que el responsable considere el número de titulares debido a que entre más personas tengan lo que es este tipo de información personal, pudiera verse un conflicto si es que se divulga y no se sabe quién fue, no se sabe quién fue el responsable, el tercero que involucre este indebido incumplimiento de la información y divulgación. Después tenemos las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, que esto básicamente es adoptar medidas de seguridad eficientes para evitar la repetición de vulneraciones a la información personal que pudiera poseer los titulares. Y por último tenemos el riesgo por el valor potencial, ya sea cuantitativo o cualitativo, que pudieran tener los datos personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. Que esto básicamente nos da como consejo crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de la vida de los datos personales, que esto básicamente es hacernos conciencia de a quién compartimos y a quién no le damos el beneficio o básicamente la oportunidad de mantener nuestros datos personales ya sea seguros o incluso pues que lo divulguen. Ok, ahora hablaré sobre los derechos de los titulares. Se podrán ejercer los derechos
que se dividen en acceso, rectificación y cancelación, y a su vez oposición previstos a las leyes presentes en la información que tuvimos que leer para este trabajo. Tenemos que saber que tenemos derecho a acceder a nuestros datos personales, esto para lo que es alguna cancelación, saber los avisos de seguridad al que el sujeto va a adquirir en algún medio de denuncia o algo por el estilo. Tenemos que saber que en todo momento y lugar al derecho tenemos la oportunidad de cancelar o rectificar algún dato, esto debido a evitarnos lo que son posibles incumplimientos y ser sancionados por estos. También tenemos derecho a oponernos al tratamiento de nuestros datos, lo que quiere decir es que podemos no darle seguimiento a lo que es un tratamiento y podemos cancelar, eliminar o simplemente dejar de hacer el trámite que estemos haciendo. Ok, obligación del tercero. Básicamente esta es una persona física o moral, nacional o extranjera, distinta al titular o el responsable de los datos. Sus obligaciones básicamente es mantener los datos personales de la persona, pues, básicamente sin divulgarlos, sin darlos a conocer, manteniéndolos seguros. Y esto es básicamente debido a que se pueden hacer incumplimientos y sanciones, por lo cual también una obligación es que conozcan las posibles negligencias que pudieran hacer y lo que pudiera resultar como ilegal, entre otras cosas. Ok, ahora tenemos la clasificación de información. Se dividen en 4: la información confidencial, información de interés público, información pública y la información reservada. La información confidencial es básicamente la posesión de los sujetos obligados que refiere a los datos personales, que como ya mencioné en un inicio es básicamente los secretos bancarios, fiduciarios, entre otras cosas. La información de interés público se refiere al tipo de información que resulta relevante o en sí beneficiosa para alguna sociedad, alguna comunidad, y no simplemente es de interés propio o individual. Tenemos la información pública, que es toda información en posesión de los sujetos obligados, con excepción de la que tenga que ver con lo que es el carácter de confidencial. Como ya dijimos, los secretos bancarios entre estos. Tenemos la información reservada, que es la información pública a la que por razones de interés se ha restringido el acceso de manera temporal. Esto por el mismo titular, entre otras cosas. Ok, ahora voy a mencionar básicamente lo que lleva lo que es un recurso de revisión o alguna denuncia. Como podemos ver, uno lleva más pasos que otro, pero primero está hablando sobre lo que es la revisión y lo que debemos de contener si queremos hacer una. Básicamente debemos de tener el nombre del sujeto obligado, ante el cual se está presentando la solicitud, el nombre del solicitante, que pudiera ser un tercero interesado con saber algún tipo de información o la dirección de esto, el número de folio de la respuesta de la solicitud de acceso, la fecha en que fue notificada la respuesta del solicitante, el acto que se recurre, las razones o motivos de inconformidad y alguna copia de la respuesta que se impugna y en caso de la notificación correspondiente, salvo en los casos donde no haya respuesta de la solicitud, se omite este paso. Y en una denuncia básicamente se divide en etapas, que es básicamente la presentación de la denuncia ante el instituto, una verificación de esta, una solicitud por parte del instituto de un informe al sujeto obligado, resolución de la denuncia y una ejecución de la resolución de la denuncia. Este tipo de revisiones y denuncias se pueden hacer de manera virtual, así como de manera física. ¿Ok? En cualquier medio que llegamos a hacer, ya sea una revisión, una denuncia o en alguno de los casos que siquiera se nos esté revisando la información, podemos presentar lo que son incumplimientos y de estos vendrán sanciones dependiendo del caso y la gravedad del incumplimiento. Pondré solo 2 ejemplos. En el incumplimiento tenemos que se ve el no actualizar la información correspondiente a algunas obligaciones de transparencia de los plazos previstos en lo que es la información que ya vimos, o básicamente es entregar información incomprensible, incompleta, errónea, que esté mal escrita o que simplemente haya sido brindada de una manera no
conforme a lo que queremos solicitar. Las sanciones que veremos se aplicarán multas adicionales de hasta 50 veces el valor diario de la unidad de medida, y una segunda multa pudiera verse del precio de 800 a 1500 veces el valor diario de la unidad de medida. Por último, unas instancias protectoras de los datos personales. Tenemos que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, que básicamente nos apoya a lo que es el cumplimiento de dos derechos: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales. Y posterior a este tenemos el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que básicamente es el encargado de garantizar el acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Por mi parte sería todo, espero les haya gustado este tema y aquí están las fuentes bibliográficas.